Te damos la bienvenida a la jungla. Empezamos. Un programa dedicado al amor y a las relaciones con la vida, con las demás, con una misma en cada nuevo momento. Desde una vertiente sociológica y psicológica. Como ya anunció Nietzsche en el siglo XIX, nos enfrentamos a la pérdida de los valores tradicionales que nos sustentan y que antaño nos dieron la razón de existir. Según el cristianismo, nuestra experiencia inmediata se limitaba al rezo y a la servidumbre, a cumplir con el rol que nos tocaba, siendo hombre o mujer, en pos de una vida mejor en el cielo. Durante largo tiempo, eso fue suficiente, incluso para que naciones enteras se enfrentaran en guerras santas, pero sobre todo para que no cupiera ninguna duda de quiénes éramos y a dónde nos dirigíamos, porque ya había un Dios, un monarca, unas normas que habían prescrito ese destino para nosotros. Hoy día, en cambio, liberados de este imperativo, el quiénes somos y a dónde vamos es una decisión enteramente personal. ¿Cómo saber entonces si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo saber si estoy teniendo una buena vida? ¿Cómo no dudar de mí mismo, de si he tomado las decisiones correctas? Todo es posible y por lo tanto, nada de lo posible tiene valor por sí mismo. Ante ese vacío de significado aparece el nihilismo, que es la negación del vacío en el que vivimos. ¿Y cómo negamos el vacío? Llenándolo constantemente de cosas, vivencias, sentimientos, experiencias y más, y más. Y mientras, menos y menos espacio hay para que las cosas sean como ya están siendo. Hoy día, las redes sociales, los medios de comunicación, los influencers son el sustitutivo humano, demasiado humano, de lo divino. Porque si Dios ha muerto, es porque no lo ha petado en TikTok, o no ha tenido una buena estrategia de marketing, o no ha sabido conectar con su público, cosa que no le hubiera ocurrido de haber mantenido un buen posicionamiento web, pues la publicidad todo lo puede. Solo hay que rezarle al Dios apropiado. ¿Quieres pareja? Redes sociales. ¿Quieres trabajo? Redes sociales. ¿Quieres sentirte mejor contigo mismo? Redes sociales. ¿Quieres triunfar en la vida? Redes sociales. Tecnología. Realidad virtual. Entonces, igual que antes daba igual la verdad y lo importante era no pecar, hoy en día da igual la verdad y lo importante es salir en televisión. Os damos la bienvenida a la jungla. Pues para hablar de salud mental y de la influencia que los medios de comunicación tienen sobre nosotros, tenemos un destacado investigador en este campo que además recientemente ha publicado un estudio del cual se han hecho eco muchos medios de comunicación. Roberto Sánchez Reina es doctor en comunicación, con una línea de investigación en nuevas tecnologías, investigador de la Universidad Pompeu Fabra. Roberto, buenos días. Buenos días, Sergi. Nos encontramos ante la situación en que si lo que estamos viviendo es un hecho o es una opción de a ver a quién quiero creer. ¿Cómo hemos llegado a esto? Cuando escojo un yogur, no escojo cualquier yogur, tengo la libertad de escoger. Pero luego también están otro tipo de factores, ¿no?, que han mediado en mi toma de decisiones, ¿no?, como puede ser la publicidad, sobre todo el marketing, ¿no? Si pensamos en el punto de venta, ¿quién ha puesto ese yogur en ese supermercado donde yo suelo comprar y quién le ha dado ese precio, ¿no?, para hacerlo más atractivo? Evidentemente no he sido yo. Y también está toda la estructura, ¿no?, producción, distribución y consumo, en la cual yo no tengo ese poder como consumidor de decir quiero que en ese supermercado en Barcelona se vendan yogures de mango. Claro, es todo un sistema que se retroalimenta, donde aparentemente tenemos esa posibilidad de escoger, pero si somos conscientes o un poco críticos de cómo es este proceso, veremos que el poder o la capacidad del consumidor es realmente mínima, ¿no?, marginal, a diferencia de todos los demás actores y factores que toman las decisiones sobre cómo consumir. Y yo creo que requiere humildad también, ¿no? O sea, la humildad de decir que estamos influenciados por factores desde la comunicación, ¿no? Y me parece muy interesante esta separación que haces de entrada. Decir, bueno, está la alimentación o la salud, digamos, pero está la comunicación. La comunicación tiene sus reglas y tiene sus propósitos y sus intereses. Obviamente hay una influencia. Cuidado, se nos quiere vender algo.
¿sabes? Ya sea en política, ya sea en salud, ya sea en consumo, ¿no? Pero tener esa humildad de reconocer, oye, que yo también soy influenciado por esto, ¿sabes? Es decir, a mí se me quiere vender algo, ¿no? Creo que es lo que posibilitaría poder tener un pensamiento crítico, ¿no? Frente a lo que tú vas a consumir o a hacer. Precisamente también es objetivo del marketing borrar o invisibilizar precisamente esa relación que existe entre los productores de información o los productores de cualquier otra cosa que consumimos. ¿Por qué? Porque el interés de generar esta sensación de que lo elijo yo, lo valgo yo, lo quiero yo, lo decido yo, es precisamente lo que premia. Y esto ya no es propiamente de la publicidad, no es en la sociedad en la que vivimos, evidentemente prima el deseo personal, el deseo individual, y es algo donde al menos nos sentimos consolados, ¿no? De las muchas cosas que nos pasan en la vida cotidiana, las desigualdades, las confrontaciones que podemos llegar a tener en el trabajo, en el sistema de transporte, lo que sea, ¿no? El poder ir al supermercado y poder tener esa capacidad de escoger y pagar por un yogur, por pagar por una camiseta, por hacer cierto tipo de viaje, ¿no? Es todavía ese pequeño resquicio de posibilidades que tengo yo de existir o subsistir en una sociedad cada vez más individualizada, cada vez más competitiva y, bueno, de extremos. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con Donald Trump, ¿no? Yo creo que el hecho de que esta polarización de la política obedece un poco en esa lógica del marketing, en el sentido de, al menos de todas las posibilidades que tengo yo como ciudadano de participar en la política, ¿no? Que sea este ejercicio del voto a quien yo quiera, a quien a mí me simpatiza, a quien en mí genera esa sensación de victoria, porque ya ni hablamos de representación, hablamos más bien de identificación, ¿no? Con quien yo me identifico, ¿no? O sea, si puede estar mi equipo, ¿no? Eso es como irle al Barça o irle al Madrid, ¿no? Si puede estar mi equipo en la tribuna, si puede estar al frente de todo, prefiero que sea mi equipo y que no sean los otros. Y es precisamente porque a partir de esta elección, que no es una elección del todo libre, es como muchas veces nos sentimos victoriosos y reconocidos. Sí, sí. Y aparte creo que has dado en el clavo, ¿no? Con esto de la identificación. Volviendo al ejemplo de Donald Trump, ¿no? Además ahora se le está enjuiciando, ¿no? Por temas de delitos penales, ¿no? Digamos, graves. Pero que esto no le afecta en las encuestas en tanto que propósito de voto. O sea, que en realidad las personas buscan más esa identificación con ese éxito. Y cuando digo las personas no me refiero como si yo estuviera fuera de ese mundo, ¿eh? O sea, yo también formo parte de ello y a veces es más como comprar esa idea que a uno le resulta atractiva, ¿no? Que más el hecho de que las consecuencias que pueda tener esa idea. Es como si hubiera una post-realidad. Por una parte está la realidad pues, circundante, pero después está la realidad que cada cual escoge, pues bueno, y dependiendo, consumando distancia, de qué programa va a escuchar o de qué voz va a escuchar o de con quién se quiere identificar, como si pudiéramos hacernos una realidad a medida. O sea, ya hemos traspasado la barrera esa del reality show, ¿no? Digamos, ya estamos totalmente, ¿no? Queremos ser ya personajes de reality show. Bueno, es que hoy, con todos estos sistemas de realidad virtual, gran parte de esta lógica, ¿no? Que muchas veces nos parece surreal, subversiva o lo que sea, ¿no? Como quieras tú denominarle, hoy en día tiene sentido, ¿no? En estos marcos de lo virtual. Se habla de noticias falsas, ¿no? O de que depende de qué medio escuches van a estar a favor o en contra, confundiendo así intencionalidad con veracidad, por lo que puedes escoger la verdad que más se ajuste a tus convicciones. Lo cual es muy similar a poder escoger yogures. Sí, sí, sí. Fíjate, esa posibilidad de que una realidad se encara yendo a buscar una realidad todavía mejor. Yo, por ejemplo, tengo que hacer dieta. Yo no puedo tomar yogures, ¿vale? Pero ¿por qué renunciar a los yogures si puedo encontrar una realidad mejorada? Un yogur light. Que a veces la realidad se ha vuelto algo de lo cual podemos huir virtualmente. Siempre puede haber un más allá, otra vuelta de tuerca que hace que lo que se nos presenta como algo incómodo pueda dejar de serlo, debido al uso de tecnologías que nos facilitan las cosas, que hacen que siempre encontremos maneras en las que no tengamos que enfrentarnos, ¿no? Digamos, a una resolución más compleja, sino que precisamente se vuelve un ¿y por qué no? Si todo es posible, y siempre vas a encontrar una voz que secunde lo que tú quieres escuchar. Hoy en día, pues, queramos o no, estamos vinculados con lo digital. No podemos escapar de ello.
Nuestra identidad se forja dentro de este ecosistema mediático y dentro de este ecosistema donde precisamente el relato de nuestra biografía se co-construye con el uso de los medios y las redes sociales. Nosotros podemos tener un consumo más o menos moderado de cualquier contenido, cualquier medio, ¿no? Podemos regular así como cuidamos nuestra alimentación, podemos cuidar nuestra dieta mediática. Y en la medida de que hagamos una elección más o menos crítica y consciente, podemos tener pues cierto tipo de regulación. Eso es como el deber ser, pero del deber ser a la práctica pues pasan muchas cosas, y gran parte de esto es porque precisamente todavía no hemos terminado de adaptarnos o de situarnos en el paradigma actual. Tan solo trata de pensar qué hacía la gente hace 100 años. Hoy creo que nos resulta demasiado sensible, demasiado dramático, porque no ha terminado de aterrizar este paradigma y no hemos terminado tampoco de ver toda esta complejidad. No depende de nosotros únicamente, depende de cómo todo el marco contextual, es decir, la sociedad, la historia, se va a adaptar a esta nueva sociedad, y al mismo tiempo que nosotros no vamos a poder escogerlo, ¿no? O sea, podremos tener la sensación de hacia dónde queremos ir como individuos, pero también hay una serie de, como decía, de factores y condiciones que al final terminarán diciendo. Si somos críticos, piensa que, por ejemplo, la innovación tecnológica, ¿no? Hoy en día la llevan 5 o 4 grandes corporaciones que están desarrollando software y aplicaciones de inteligencia artificial para decidir cómo es nuestra comunicación. Y estas 3, 4, 5 corporaciones están situadas en los países pues más desarrollados. Entonces, si esto es de esta manera, pues piensa que quieren estas grandes corporaciones y bloques económicos en relación al futuro, ¿no? O sea, al final las empresas decidirán, y es un poco hacia dónde va. Porque aunque nos parezca una fantasía, esta rebelión de las máquinas, de la inteligencia artificial hacia el humano, vendrá de alguna manera. Incluso con el tema de las noticias falsas, ¿no? Digamos, o temas de decir, bueno, si esto ya yo sé, digamos, la realidad ya sabemos lo que es. ¿Qué más nos espera? Como si hubiera un todavía mejor. Hay una gran fascinación al respecto, porque si no, no estaríamos ahí. Hay un escenario actual, pero a nosotros nos está costando ubicarnos en ello, ¿no? Ponernos en la piel, ¿no? De lo que realmente está pasando. ¿Cómo se mete uno en la piel de esto? A lo largo de la historia de la humanidad, nuestra propia biografía incluso podríamos llevarlo a un campo más micro. Hay toda una serie de eventos, ¿no? Donde nosotros experimentamos y donde precisamente forjamos 2 componentes básicos en el humano, ¿no? Que es su identidad y su sociabilidad, ¿no? El poder construir comunidad y cultura. Esto no es fácil, porque no vivimos de manera sincrónica con los cambios. Es decir, no estamos ajustados a la par, no vamos en el mismo, si lo digo de forma metafórica, no vamos en la misma carretera, ¿no? Lo tecnológico de lo social, lo antropológico, ¿no? El propio ser humano con ese tipo de variables, ¿no? Siempre los cambios en una de esas variables es consecuente a la otra, ¿no? Si queremos verlo desde un punto de vista esquemático, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que gran parte de los cambios tecnológicos que han ocurrido a lo largo de nuestra historia han generado precisamente un cambio, ¿no? en la identidad y en la sociabilidad de las personas, ¿no? Que no ha resultado sencillo. ¿Por qué? Porque evidentemente se cuestionan aspectos como lo que mencionabas, ¿no? Como el deber ser, la ética, ¿no? O sea, ahora que disponemos de herramientas como la inteligencia artificial, deberíamos implementarlas en el aula o en la oficina para hacer nuestras tareas más rápido. Claro, al día de hoy esto es un debate, ¿no? Resulta cuestionable, o como la tanatología, ¿no? De un ser que ha fallecido con un cyborg y platicar a partir de un sistema de lenguaje que ha aprendido expresiones de esta persona fallecida y que te haga este feedback para despedirte en un proceso más sanatorio, o como quieras llamarle, ¿no? De esa persona a la que mejor no pudiste decirle en su momento adiós por lo que haya sido. Vale, pues claro, esto no nos lo habíamos planteado. Pero en la medida que también nuestros valores sean regulados por todos estos cambios que no solamente acontecerán en el trabajo, no solamente acontecerán en los estudios o en el ámbito privado, como puede ser esto, conversar con un ser querido que al fin y al cabo es un bot, muchas cosas se irán incorporando y se irán naturalizando.
es el destino de la humanidad también adaptarse un poco a esto, ¿no? Y llegado el momento nos cuestionaremos nuevos temas y pondremos sobre la mesa nuevos debates éticos. Y aquel que decía que hablar con un bot era poco ético o hasta qué punto era válido, ¿no? A lo mejor se vuelve un debate que digas, ostras, ¿por qué no lo hicimos antes? A lo mejor adaptarse no significa simplemente aceptarlo todo, sino ponerlo en valor y a lo mejor generar buenas prácticas a partir de ello. Y que lo que sería el peso está proyectado en lo que podríamos llegar a ser. Y creo que realmente el valor, no sé tú qué pensarás de esto, Roberto, pero yo creo que ha dejado de estar en las personas. Que en realidad, o sea, estamos con un movimiento lógico al cual las personas le dan igual totalmente, o sea, le da igual, yo qué sé, ¿no? Que al final pues haya palos en el Capitolio de Estados Unidos o que haya gente muriendo por una pandemia, o sea, lo fascinante realmente es la noticia y el tirón que pueda tener y su capacidad de convocatoria. En realidad es precisamente todo lo que tiene que ver con el relato y un relato identitario. O sea, volvemos al aspecto del poder o la capacidad que tiene la tecnología hoy en día para diseminar. Yo creo que más bien estamos dejando a un lado esa capacidad de creer en nosotros mismos y vernos como agentes, como productores de nuestro propio destino, de nuestra propia realidad, y estamos delegando en las máquinas esa capacidad. Lo cual, por un lado, es bueno porque eficientamos el trabajo, pero por otro lado, una máquina, como puede ser un ordenador o como puede ser estos softwares de inteligencia artificial, han sido preprogramados, preconfigurados precisamente por máquinas que también están operadas por humanos, ¿no? Y que no tienen esta cosmología o esta visión humana, ¿no? O sea, son máquinas, al fin y al cabo, pues han hecho por humanos, pues son máquinas, ¿no? Sí. Entonces, estamos más que nada apegados al relato, ¿no? Al relato de los hechos, que a la propia realidad, quiero decir, a la pluralidad de situaciones que nos están pasando, ¿no? Okay. Y lo que buscamos hoy en día, y una posible también explicación a esta situación de las noticias falsas, es eso, ¿no? A poder consumir un tipo de producto que ha sido fabricado para nuestra elección. Ya no es, bueno, ¿y tú cómo quieres hacer las cosas? No. Ya es decir, pero ¿cómo no te vas a fascinar? Y nos fascina el futuro, la idea de que tú vas a poder, porque hay una fascinación tan grande por eso que ya está fuera de nuestras manos, de nuestro control, y que tiene que ver con dejarnos ilusionar por lo que podría ser, que yo creo que comporta un olvido de uno mismo. O sea, es más la idea de lo que podría ser que no lo que está siendo y cómo nos puede afectar en un momento dado. En realidad, hoy en día, el sentido y el significado cultural se construye precisamente a partir de la información. Entonces, esto que le da sentido a nuestra realidad es en gran parte puesto a disposición por una serie de corporaciones, por una serie de actores, por una serie de condiciones como son tener o no tener televisión, wifi en casa, ¿no? Y con lo cual también esto media, ¿no? En quiénes somos y cómo pensamos de forma cotidiana. Particularmente yo pienso que la tecnología no es negativa ni positiva. Quizás mis estudiantes verán el reclamo porque yo siempre digo que no es algo neutro, pero pienso por otro lado que sí es algo neutro. Es una herramienta y es una herramienta que precisamente tiene que puede tener esta instrumentalización política, ¿no? Hacia cualquier tipo de interés, ¿no? Sobre quienes precisamente ostenten el poder de los medios. A veces se nos olvida que detrás de los medios hay corporaciones que gestionan precisamente la información. El hecho de leer verdades que se adaptan a mi relato no es algo que yo esté decidiendo, ¿no? Como en el caso de los yogures. Tiene que ver también con los intereses económicos y políticos de quienes deciden poner esa información y por qué la deciden poner en ese tipo de medios. Quienes han decidido que tú veas Instagram infinitamente y pases la noche en vela viendo Reels, no es solamente el aparato, ¿no? O sea, quiero decir, está propiamente las empresas y las empresas que hoy en día invierten en publicidad para que no solamente te enganches viendo a influencers, sino también de vez en cuando veas también un anuncio, ¿no? Que se adapta precisamente a tus preferencias. Entonces, detrás de esta herramienta neutra está el poder político de grandes corporaciones, pero también está el poder ciudadano, es decir, las personas que somos usuarias también decidimos cómo utilizarlas. Y es aquí donde entra precisamente en la importancia de cuidar
y vigilar nuestra dieta mediática. Porque aunque Instagram nos ofrece sensación y shots de imágenes como de azúcar, también nosotros tenemos la capacidad de controlar cuánto tiempo lo miramos o incluso de configurar que ese tipo de acciones automáticas no se produzcan. Como por ejemplo las notificaciones. ¿Podemos apagar las notificaciones? Sí. Pues totalmente de acuerdo. De hecho, me has hecho pensar, porque has puesto sobre la mesa, ¿no? Dices el tema de que si yo lo estaba planteando desde un punto de vista negativo, el tema de la tecnología. Y creo que sí, tienes razón. O sea, lo estaba planteando desde ahí, ¿no? Desde un punto de decir, bueno, es que es como que tiene la culpa, ¿no? Digamos, de que yo esté enganchado. Y yo lo suelo hacer también. Te voy a decir algo. Desafortunadamente, creo que existe un discurso estereotipado sobre los medios y la tecnología. O sea, a veces hablamos, es que los medios nos manipulan. A mí me encanta esa frase, ¿no? Y aparte me encanta decirla en clase, como lo escucho cuando vas a un bar. Es que los medios nos manipulan. Pero detrás de esta frase de los medios que nos manipulan, invisibilizamos toda esa serie de actores, de condiciones y de factores que están mediando nuestra comunicación. No son los medios, son quienes gestionan a los medios, quienes están controlando y decidiendo a propósito de los medios. Y es cierto que hay un montón de corporaciones y una estructura por arriba de ellos, pero también que no se nos olvide que somos nosotros como consumidores quienes también tenemos esa capacidad de ejercer cierto tipo de control sobre ellos. Claro, lo que pasa es que esto ya es trabajo, claro. ¿Sabes? Responsabilidad y crítica, ¿no? Y es mucho más fácil culpar. Bueno, esto ya no solamente tiene que ver con los medios, ¿no? Sino tiene que ver con el propio relato identitario. A veces este ejercicio de decisión sobre lo que vemos, sobre a quiénes votamos, sobre lo que compramos, no solamente es para poder alinearnos con la cosa, que puede ser la marca, que puede ser el candidato, sino muchas veces es un acto de desidentificación. Es decir, yo no me quiero identificar con el pobre o con el progre. Entonces, como yo no soy de ese grupo, pues evidentemente mi decisión pues es la que menos me vapulea como partícipe de este sistema de consumo, ¿no? Porque al fin y al cabo es en el sistema en el que vivimos, una sociedad de consumidores, ¿no? Consumidores de imágenes, consumidores de noticias, consumidores de relatos, consumidores, es precisamente esto, ¿no? Entonces, muchas veces detrás de esta elección y acto de identificación también está el propio acto de desidentificación, de aquello de lo que no quiero ser y de donde no quiero participar, ¿no? Uh-huh. Pues me gustaría volver a algo que has introducido antes y que ahora te voy a dar el término exacto, ¿no? Que es griefbots. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero la palabra es esta. Y es ese chat, es un chatbot que puede recoger información de las interacciones online que haya podido tener alguien en vida, con lo cual poder de alguna manera reproducir su estilo de comunicación para que personas que, pues es lo que tú has dicho antes, pues quieran tener una despedida, ¿no? O, pues con alguien que tuvo una muerte súbita y no pudo tener las últimas palabras, intercambiar las últimas palabras, pues poderlo hacer. El tema es, cuando yo estudié este tema, de entrada lo primero que se me planteó es decir, bueno, ¿y entonces qué importancia tenemos las personas? Que es un poco la línea de lo que te estaba diciendo ahora, ¿no? Me da la sensación que cada vez las personas importamos menos, o sea, importa más el propósito. Y tú me has hecho ver de decir, hombre, es que también, fíjate que uno lo plantea desde un punto de vista negativo, como queriendo buscar culpables, ¿no? Decir, pero ostras, ¿no? En realidad, si esto es lo que hay, pues bueno, quizás esto es lo que hay. Hemos conseguido como sociedad, pues, alimentarnos, vestirnos, cuidarnos, poner reglas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Digamos, y la tecnología, desde luego, nos ofrece esta apertura al ¿y ahora qué? El tema es qué consecuencia está teniendo para las personas que podemos o no tener este sentido crítico o, como decías antes, no acabar de ponernos en la piel de lo que está pasando en el sentido de poderlo hacer de una manera consciente y consecuente. Entonces, yo sé que tú, como investigador, has estudiado los efectos que tiene la publicidad sobre la manera en que las personas valoramos nuestro cuerpo. O sea, nos vemos, ¿no?, delante de los demás. Cómo esas tecnologías que nos abren a maneras en que pues, podemos ser atractivos o podemos ser personas interesantes, cómo eso nos afecta a las personas. Nos afecta. Nos afecta. Nos afecta. Sí, sí. Y nos afecta con una pluralidad de efectos. Es decir, esos efectos pueden ser tanto negativos como positivos. Generalmente solemos ver los efectos negativos y es bueno verlos porque de alguna forma sabemos también por dónde conducirnos. Y esto vinculando también con el tema de redes sociales.
y también como lo han venido detallando estudios recientes, cómo hay una creciente insatisfacción o distorsión de la imagen corporal a partir del uso de redes sociales, lo cual también se relaciona con la cantidad de imágenes que vemos en redes sociales que no son imágenes reales, que son imágenes que han sido manipuladas. Podemos llamar también, incluso hoy en día hay imágenes hechas por bots que ya fabrican un retrato tuyo. Ponme en la playa y estas cosas. Pues venga, ponme en la playa sin michelines, pues ya está. Y es más, ni siquiera tienes tú que manipular la foto, le das las indicaciones, pones una foto pues random y ya te construye la fotografía. Bueno. Te construye o te embellece o te pone una sonrisa profident. Sí, a ver, y esto está presente desde mucho antes de las redes sociales, ¿no? La publicidad precisamente se basa en eso, ¿no? En poder construir un relato de la belleza, un mito de la belleza basado en las representaciones, en las escenificaciones que hay en el cine, en Hollywood, ¿no? Es decir, la belleza es el rostro de Marilyn Monroe, ¿no? Una chica rubia, una chica blanca, una chica con unos labios rojos, un pelazo y estas cuestiones. Entonces, o sea, no es solamente una cuestión de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo es que afectan las redes sociales? Bueno, porque multiplican, amplifican este efecto y hoy en día pues las redes sociales son consumidas por menores o por adolescentes, chicos y chicas en edad en desarrollo, donde precisamente sus referentes ya no son unos cuantos, sino son unos muchos, ¿no? Y encima todos están muy buenos o buenas y son perfectos, ¿no? Casi angels, ¿no? Entonces, claro, si sin una mediación, sin un análisis crítico, sin una reflexión, puede generar una ansiedad y una insatisfacción constante, ¿no? O a lo mejor esa preocupación, no vamos a ser tampoco tan exagerados, pero tan solo el hecho de preocuparte, ¿no? A mí cuándo me va a crecer el busto o a mí cuándo me van a salir los abdómenes, la tableta de chocolate, pues es que resulta a esa edad pues bastante complejo. Por otro lado, también generan un efecto muchas veces inverso a la tecnología en general, porque también da la capacidad de hacer este cuestionamiento. Hay evidencia y hay estudios que también le ha dado otra perspectiva. O sea, genera presión, preocupación, pero también genera la posibilidad, cuando hay mediación, de poder debatir sobre esos cuerpos. Estos cuerpos que estamos viendo, ¿hasta qué punto son reales? ¿Por qué no son reales? ¿A qué sistema cultural de referencia pertenecen? Son cuerpos publicitarios, son cuerpos que evidentemente nos ha prescrito la industria de la publicidad o del consumo para vendernos como mercancías. ¿Hasta qué punto de vista es válido? ¿Hasta qué punto de vista es ético? Pues mira, yo conversando con estudiantes, con adolescentes, ¿no? en investigación, hemos llegado a esta conclusión, ¿no? Evidentemente, dentro de esa sociedad de consumo, hoy en día lo que vende es la imagen. Y si tú te vas a presentar para una entrevista de trabajo, esos aspectos son más valorados. O sea, esos aspectos de la imagen ideal es mejor valorada que una imagen real, ¿no? Pero aunque esto existe y aunque este tipo de valoración corporal nos afecta, estamos en la posibilidad hoy en día de cuestionar, ¿no? Y de poder decir o posicionarnos al respecto, ¿no? En nosotros no está muchas veces la capacidad de cambiar el relato, pero sí de poder posicionarnos al respecto del mismo y decir, mira, yo no voy a participar de esto, yo tengo redes sociales, pero no quiero mostrar esto, o si lo voy a mostrar, pues al menos no lo voy a tunear, ¿no? Y ese tipo de cosas. Son los debates del día de hoy. Eso no quiere decir que es lo que debe hacer en el futuro, ¿no? Muy probablemente en el futuro las corporaciones decidan que los jóvenes y los niños ya no van a participar en redes sociales y esto cambia completamente y se nos olvida y esto queda en un susto, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? O sea, nos volvemos más exigentes con esta presión y esta presentación corporal, o nos sustituyen los bots que crean imágenes y ya está. Al respecto de esto tengo una anécdota que cuando yo era pequeño, ¿no? Y salía del colegio, me iba a casa de mis padres, me acuerdo que pasaba por una farmacia donde había una foto muy grande de una familia, pues todos con unos dientes blanquísimos, con unas caras, o sea, yo sabía que esa gente, pues desde luego no eran de mi pueblo, porque yo jamás había visto gente así. Digo, pues serán, yo qué sé, extraterrestres, ¿no? O serán como de otra dimensión, de otra galaxia, ¿no? ¿Sabes? Esta es mi percepción de niño. Ves todo el tema de la televisión y ahí tienes también una idea de decirme, pues esta gente, ¿no? Cantantes, ¿no? O artistas de cine y tal, que hacen, que son importantes, que tienen una presentación, que tienen los dientes blanquísimos, ¿no? Digamos, ¿no? Porque yo me quedaba mucho con los dientes, yo tenía mucha paranoia con esto, ¿sabes? Decir, uy, sobre todo los dientes, ¿sabes? Digamos, como que si fuera ya de esa raza de los del cartel, ¿sabes? Como de esa raza de otro nivel. Y entonces, como me van a mí a las cosas de mi vida pues cotidiana, pues me van regulero,
pues supongo que si das el salto a esa dimensión, ahí entonces las cosas van a ir súper bien. Y durante mucho tiempo estuve con esa creencia, ¿no? Es decir, yo tengo que dar el salto, ¿no? Yo tengo que pasar esa dimensión del cartel, como si hubiera yo y después pues la imagen de mí. Y eso me parece, claro, es una disociación, yo entiendo que peligrosa, porque uno de repente está en lo que le pasa, pero después está en la imagen que quiere dar de aquello que le pasa. Tú hiciste un estudio desde Rizoma Redes que se llama Infodemia, basado, digamos, en toda la experiencia que nosotros tuvimos con los medios durante el COVID. ¿Qué resultados habéis obtenido de esto? Es un estudio que trata precisamente sobre las competencias mediáticas de los consumidores de información, sobre todo en redes sociales. Y, bueno, un par de variables que a mí me parecen bastante interesantes de comentar ahora, pues sería por un lado las competencias, las actitudes críticas que tienen los usuarios y los usuarios sobre el uso o el consumo de información. Es decir, si a cosas bastante prácticas como verificar la fuente de la información que consumen o contrastar la información con diferentes medios. Cuando digo información, principalmente noticias, ¿no?, que encuentran en las redes sociales, pues esto ocurre, ¿no? Y al mismo tiempo, pues correlacionar este tipo de actitudes con situaciones como podría ser la reacción emocional que tienen ellos, cómo de bien o cómo de mal les cae ese tipo de información. Los resultados hasta cierto punto son positivos, ¿no?, en el contexto de que la muestra en sí misma es una muestra con gente de un perfil profesional, sino alto, estudiantes universitarios que han terminado la universidad y esto. Entonces, bueno, eso de alguna forma habla de que este grupo de personas a las que entrevistamos como parte del estudio, pues tienen competencias, si no altas, pues aceptables, ¿no?, un rango medio. Y es precisamente esa situación, estas competencias en un nivel medio alto o medio, hace que las actitudes pues sean más críticas, ¿no?, que se revise la información, que comprueben, que confíen más, por ejemplo, en notas que provienen de periodistas a diferencia de las que provienen de sitios random, ¿no?, como puede ser un blog. Y también las reacciones emocionales. Aquí lo que es interesante detallar es que, por ejemplo, sin importar precisamente el perfil social, socioeconómico que podrían tener estas personas, pues evidentemente existe la desconfianza y la incertidumbre ante la cantidad o la sobreabundancia de información. Porque parece ser que esta sobreabundancia de información es lo que menos le da orden y sentido a la realidad, no solamente de esas personas, sino a nivel general. El estudio no fue hecho durante la pandemia, fue hecho después de la pandemia, pero aún así hay resquicios de lo que fue, precisamente porque estábamos en el periodo del desarrollo de la vacuna y las emociones precisamente se anclan con esta desesperación de que la gente no veía fin a la pandemia, pero gran parte de este relato subjetivo no viene precisamente mediado por el tipo de medios. En algunas respuestas cualitativas, ¿no?, del estudio que hicimos, pues todo tenía que ver con la información y la desinformación, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un grupo de participantes que hablaban precisamente sobre la manipulación de la información y del gobierno, ¿no?, de cómo los gobiernos tienen controlada la información, y otros que precisamente también negaban el hecho, ¿no?, mínimo, pero había un par de personas que también negaban estos hechos por las razones que fueran. Entonces, sí, en realidad, si pudiéramos detallar algo del estudio, es precisamente la capacidad que tienen las redes sociales como canales de información y la información proveniente en las redes sociales como actores que construyen el relato. Luego cada quien lo adereza con su propia experiencia subjetiva. Bueno, tengo que decir que Gaide colaboró con ese estudio. Por un lado está el poder ejercer un sentido crítico desde el cual se puede ejercer también una responsabilidad frente a que lo que tú estás consumiendo pues es lo que se te está diciendo, pero que tú también puedes contrastarlo todo esto, ¿no?, y verificar fuentes. Por el otro lado, el alinearte con una idea que puede incluso compensar, ¿no?, las cosas que a ti te pueden resultar dolorosas si es que ya hay una identificación. Pues esto pues me lo cuento de una manera que a mí pues me ensalce, me compense o pues bueno, me sea más conveniente. Pero teniendo en cuenta esa predisposición, fíjate el uso, ¿no?, que se puede hacer de las redes, de las noticias falsas, etcétera. Puede alimentar, ¿no?, o darnos una plataforma en la que nosotros poder vivir
realidades que pueden ser fundamentalistas y aferrarme a esto porque si no son así van a ser asá y entonces va a ser lo peor. Si realmente piensas un poco o reflexionas sobre cómo consumimos hoy información, te darás cuenta que tu dieta mediática está diseñada o configurada a partir de poder retroalimentar también ese relato identitario. Consumo información de medios de izquierda porque es de alguna forma lo que ratifica o lo que comprueba o lo que valida mi forma de pensamiento, ¿no? Y entonces no me mojo con los de otra afiliación política porque precisamente eso me genera inestabilidad. Entonces no digo que no hagamos una distinción crítica de los medios, ¿no? Porque es importante distinguir entre uno u otro medio. Pero es importante reconocer que tanto el medio de izquierda como el medio de derecha está fabricado con una ideología política, con unos intereses que hoy en día son completamente del marketing y que buscan precisamente instrumentalizar un propósito. Esto no tiene por qué volvernos personas sin la capacidad de decidir o personas apáticas que no creamos en nada, ¿no? Sino por el contrario, tenemos que ponernos en la mejor disposición y disponibilidad para poder hacer un razonamiento crítico sobre lo que está pasando. Me parece que has hecho una exposición muy, muy clara, ¿no? El hecho de que en realidad es una oportunidad para posicionarnos. Entonces lo pensaba también, ¿no? Cuando veíamos que ya no es una cuestión de a quién vas a creer, ¿no? Si le vas a rezar al Dios correcto o si vas a ser bueno, ¿no? Digamos, y cristiano y yo qué sé, ¿no? Y buen padre o buena madre, o si vas a ser todo lo contrario y entonces pues vas a llevar una mala vida. Todas estas maneras que teníamos antes de salvarnos o de condenarnos, de contarnos dentro de esos relatos, no lo estoy haciendo bien, soy una persona de bien, o no, lo estoy haciendo mal y tal, ¿no? Y entonces nos acogíamos a fachadas, a maneras de representación y poder ver eso, que eso lo podemos ver en los medios. Y tienes tú toda la razón. Fíjate, yo esto no lo había pensado. O sea, en realidad los medios nos permiten proyectar todo esto de una manera muy obvia. Y el tema quizás siempre ha estado ahí. El tema de poder tomar cartas en el asunto quiere decir poder ver que eso está ahí, ¿sabes? Cuando de repente es una cuestión de blancos o negros y darte cuenta, Dios, ¿esto es una cuestión de blancos o negros? ¿O esto es una cuestión de qué está pasando ahí? Porque claro, si me meto en la cuestión, o soy el blanco o soy el negro. Pero desde el momento que yo me doy cuenta que es una cuestión de blancos y negros, digo, ¿dónde está aquí la cuestión? O sea, ¿el tema está en que yo me posicione o el tema está en que yo pueda ver lo que está pasando? El tema es de que yo pueda ver el juego que hay entre de izquierdas o de derechas, entre que si Trump y los otros, o que, ¿no? Y darme cuenta de todo eso que tiene que ver con intereses, no con maneras que nos pueden fascinar y tal, pero poderme dar cuenta de eso. Y para eso se requiere, yo creo que es algo que tú introducías al principio, ¿no? O al menos yo lo he sentido así. Una humildad, ¿no? Es decir, un poder separar las cosas, de decir, oye, una cosa es política, la otra cosa es salud, la otra cosa es comunicación, la otra cosa son los intereses que pueden haber ahí y ponérselo encima de la mesa y entrar en esa complejidad. Es lo que preocupa de las redes, o sea, de los medios, porque parece que en vez de facilitarnos, ¿no?, esa complejidad, a veces parece que nos la reduzca brutalmente. ¿Sabes? Ya directamente, yo es que ya desde que está la inteligencia artificial y no sé cómo se llama el chat GTP, pues yo es como que ya me quito de pensar, porque ya le podía preguntar al chat directamente. Es este punto, ¿no? ¿Realmente nos sirve para responsabilizar y poder asumir unas funciones más de poder integrar toda esta información? ¿O directamente nos estamos dejando llevar, ya que decidan por nosotros? Eso es un tema. ¿Tú qué estás haciendo? O sea, yo creo que esa es la pregunta más, o sea, el ejercicio más práctico que podemos hacer. ¿Qué estoy haciendo yo al respecto? Sobre todo porque a veces no es una cuestión de actuar en negro o actuar en blanco, sino es simplemente la toma de decisiones es circunstancial. Y a veces es que no habrás hecho visto en perspectiva, no habrás tomado la mejor decisión, ¿no? Y no te puedes tampoco culpar por haberlo hecho. El preguntarle, yo entiendo, ¿no? La inteligencia artificial, yo creo que hoy en día se asemeja a lo que antes era preguntarle a Dios, a una entidad mayor que tú, un poder superior, que en el respecto a la inteligencia artificial maneja
pues un porrón de datos que tú pues no puedes sostener en tu memoria de trabajo, ¿no? Ni remotamente. Entonces, es poderte entregar algo superior. ¿Es una mala praxis? Pues no lo sé. ¿Vale? Para empezar... Yo creo que es muy temprano, muy temprano ahora para pensarlo así, pero creo yo que es un recurso por ahora. Ahora mismo me ha venido la idea. Ya. O sea, no, eso no quita, ¿no?, que en un futuro la inteligencia artificial pueda llegar a ser eso, puede llegar a ser un sistema en el cual no solamente depositemos la esperanza para terminar una tarea que hay que entregar el fin de semana, sino más bien va a ser precisamente... La película Her, ¿te acuerdas de la película Her, sí, no? O sea, sí. ¿Qué es Her exactamente? ¿Qué es este sistema? No es algo más que propiamente un asistente. Es una entidad, ¿no? Es una persona que de alguna forma le hace compañía, ¿no? Es una persona no humanizada. Es más que una persona. Fíjate que al final de la película, la película va sobre la relación que una persona establece con el sistema operativo de su móvil. El sistema operativo se va enriqueciendo y va aprendiendo de la persona y al final acaba siendo pues algo que tiene relaciones con millones y millones de personas en el mundo al mismo tiempo. O sea, es que eso es Dios. Yo no digo que la inteligencia artificial sea Dios, pero que nos aproximamos a la inteligencia artificial o que nos podemos llegar a aproximar a ella como si buscáramos ese descanso de decir, ya lo hará Dios, o me encomiendo a la inteligencia artificial, ya lo hará ella. Yo creo que podemos ir por ahí. Y que le está pasando a mucha gente. En empresas, ¿no? Ya Google, Amazon y demás prohibieron, ¿no?, que se utilice no solamente porque facilita el trabajo a las personas, sino porque a través de esos sistemas se filtran datos importantes, ¿no? No puedes copiar y pegar en cualquier dispositivo, porque siempre hay fugas de data. Entonces, bueno, o sea, al día de hoy es un Dios que se está perfeccionando, si queremos mantener la metáfora. Pero no solamente Dios se tiene que perfeccionar, y a lo mejor es que los humanos no van a ser perfectos, pero sí podemos pulir cierto tipo de actitudes críticas que nos permitan convivir mejor con ese tipo de máquinas y también entre nosotros. Sé que es muy idílico o utópico, pero si nosotros, las personas del presente, no nos planteamos estos debates, pues dejaremos un panorama bastante desolador a las generaciones del futuro. Y ya para terminar, ¿podrías comentarme, como especialista en temas de comunicación, profesor e investigador por cuenta propia también a través de Rizoma Redes, cuáles son las líneas de investigación abiertas actualmente en este campo que más crees que más se pueden interesar o que puedan generar interés? Bueno, actualmente gran parte de las líneas de investigación vienen marcadas también por el mercado, ¿no? Por el marketing académico. Y algo que ha generado bastante interés tiene que ver precisamente hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Lo que me parece realmente interesante a este propósito es que, claro, hace unos años a quienes les interesaba la inteligencia artificial eran básicamente programadores, informáticos, gente que trabaja, ¿no?, precisamente con ese tipo de sistemas. Y lo bonito y lo interesante es que hoy en día la gente de sociales y humanidades pues también nos estamos planteando, ¿no?, qué está pasando, qué va a pasar con la inteligencia artificial. Bueno, no solamente esas disciplinas, ¿no?, incluso también biomedicina, ¿no?, en el derecho. O sea, la inteligencia artificial hoy en día tiene un papel muy importante o tendrá un papel todavía más relevante en el futuro, precisamente porque estamos eligiendo una cultura, una sociedad que habitará lo digital. Entonces, para esa cultura o esa sociedad digital, virtual o como queramos llamarle, es importante que podamos sentar unas buenas bases que nos permitan también transitar, ¿no?, o si no a nosotros, a las generaciones que vienen, con menos sufrimiento y menos neurosis. Ante la fascinación de que todo pueda ser posible y de que todo pueda ser verdad por el mero hecho de desearlo, descubrimos que aunque nuestras ideas puedan ser ideales, nosotros no lo somos. No somos una idea, somos quienes somos, y la verdad sobre nosotros mismos es el suelo que nos sustenta. En este sentido, las enfermedades de salud mental tienen mucho que decir, puesto que nos enseñan a vivir. De hecho, son para mucha gente la oportunidad de tener una vida establecida en la propia incertidumbre, en poderme entregar a mí mismo y ser quien ya estoy siendo. Roberto, muchas gracias por haberme acompañado en esta reflexión que hemos hecho en relación a las redes sociales, a la tecnología, a la inteligencia artificial y cómo como personas lo estamos viviendo actualmente. Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación. Este ha sido un programa de Gaedea. Seguimos en gaede.cat y en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí.